Bueno, empezamos la grabación donde nos quedamos el otro día, que hace unas cuantas semanas. Para ponernos otra vez en situación, vamos a ver en qué tema estábamos y cómo va a seguir esto. Si veis aquí el programa, estamos en el tema 4, que lo acabaremos hoy, y es el último tema de los, digamos, teóricos globales de psicología, el proceso como proceso, los métodos y la relación con la cognición. Y los 5 que quedan suponen análisis exhaustivo de las diversas emociones. Las básicas, las genéricas y las emociones más complejas. Así pues, a partir del tema 4, los demás son temas bastante homogéneos, bueno, o sea, con la salvedad de que la ansiedad es algo, pero se trata de, todos llevan el mismo esquema. Así pues, los veremos a partir de la semana que viene a diferente velocidad. Supongo que además habréis adelantado estudiando, tendréis más nociones. El de hoy, ahora cuando lo acabemos, veréis que habla de las teorías globales, de cómo se relaciona el procesamiento y el pensamiento con las emociones. Tiene que ver con la segunda actividad práctica que podríamos ver hoy, porque es más sencilla que la primera, que es, como veis aquí, la que vimos la otra semana, hace 2 semanas, y queréis repasarla. Suele salir una de las dos. La que vimos hace un par de semanas era el experimento que induce cierta expresión facial y esperamos que con eso cambie la percepción emocional de algo, ¿no? Normalmente preguntan de unas dos, normalmente de esa, pero la otra, que es muy sencilla, habla de la familiaridad que veremos ahí. Creemos que los estímulos más familiares, los más habituales, nos son más agradables. Entonces trataremos de comprobar si inducir la familiaridad de algo aumenta su agradabilidad. Eso lo veremos hoy al acabar el tema 4, si puede ser. Entonces vimos en este tema, procesamiento cognitivo, veis el guión, vimos un grupo de teorías que hablaban de independencia entre emoción y cognición. Lo que sentimos, lo que pensamos pueden estar mutuamente influyéndose, pero son dos caminos paralelos y diferentes. Y luego pasamos a las interactivas, cómo podemos medirlo, y las formulaciones teóricas en concreto. Y estábamos en la emoción y atención. No me equivoco, emoción y memoria. Emoción y memoria. Es que nos queda un poco qué influencia tiene el contenido emotivo del material a la hora de aprender, de trabajar. Ese es lo que nos quedaba aquí. Por repasar un poquito el esquema, de todas las hipótesis de independencia tenemos la más importante, la lanzación, que la veremos en el trabajo práctico. Hablábamos de hasta qué punto un proceso automático o controlado es necesario, en muchas ocasiones es necesario interpretar la realidad, en otras no, en otras la reacción puede ser totalmente automática. Bueno, pues hasta qué punto y en qué situaciones. Las teorías de Ledoux, de la vía rápida, dice que una vía que reacciona antes de que podamos interpretar la información, y Zhang, que decía que la independencia entre emoción y cognición, sin embargo, la emoción siempre influye en la cognición, previa e inconscientemente. Bueno, había varias pruebas, una de priming y otra la que veremos hoy, de familiaridad. La vía rápida que vimos, donde podemos explicar ciertos aprendizajes automáticos, sin embargo, también vimos en los resultados experimentales, os recuerdo siempre, que pone que hay ciertas limitaciones en los datos, no funcionan siempre, de ahí que pasemos así. Esta la veremos hoy,
no la de priming, pero en el experimento veremos la de familiaridad, ¿no? Vimos también que había datos que no apoyaban, Strobeck, creo que es Strobeck, no apoyaban la teoría, pero bueno, la matizaban. Vimos el grupo de New Look, que es un grupo en psicología, en un momento dado, un grupo teórico propuso que la percepción, la visión o la interpretación de la realidad a través de los sentidos requiere también una interpretación y está influida por lo que sabemos, lo que conocemos. Bueno, pues bajo esa perspectiva vemos que según también las emociones que estamos sintiendo, vemos las cosas más diferentes. Una misma montaña que habría que escalar, si estamos contentos la vemos más fácil, menos empinada, estamos tristes o pesimistas, más empinada. Bueno, la relación con la atención, vimos que en las tareas de búsqueda visual aparece primero lo negativo, lo peligroso lo detectamos primero, de forma mucho más rápida, esto es tiempo-reacción. O sea, la atención está pre-sintonizada con estímulos negativos peligrosos. Algunos autores lo matizaban, decían que hay varios tipos de atención, sincrética, analítica. Bueno, y que parte de la información de la realidad que tenemos son también nuestros estados emocionales. Tenemos por un lado hechos, por otro lado nuestros estados emocionales que pueden ayudar. La medida os dije que había varios instrumentos que se diferenciaban por si eran multicanal, multiestímulo, que no era muy importante entrar en detalle porque lo veo un poco detallado, demasiado detallado para, bueno, pero quizás recordar eso, que había unos multicanal, multiestimular, otros que eran mono, estimular, multicanal y otros que eran multitono. Bueno, podéis pasar. Primeras teorías que vimos de emoción y cognición. La de redes asociativas era importante. La primera teoría que habla de nodos y relaciones, es decir, explican la mente humana mediante conceptos o nodos que se relacionan entre sí. Un concepto puede ser un objeto de la realidad, puede ser una acción, un objetivo, y cuando algo está relacionado con algo, se activa uno, con determinadas fuerzas se activa el otro. Bueno, pues las teorías emocionales de redes asociativas asumen que en esas redes algunos conceptos son de tipo emocional. Es decir, si un objeto nos produce cierta emoción, habitualmente queda en la red de emoción asociada a ese objeto. Bueno, esto otra teoría de Schwartz lo matizaba un poco, decía que en realidad el afecto sí se guarda como una parte de la información, pero no necesariamente la red, bueno, la propagación automática, el afecto con información, simplemente que utilizamos también todas las pistas que tenemos para recordar y para almacenar la información, y una parte es la emocional. Bueno, y como esta teoría era un poco limitada de todo o nada, era positivo o negativo, vimos la difusión del afecto. Esta es un poco más importante porque para las preguntas, distinguir entre estos 4 tipos de procesamiento la vais a ver a menudo. Es muy fácil distinguirlas desde el directo, procesamiento directo, que es cuando la información es fácil. Es decir, hay una dificultad, un esfuerzo bajo y el problema o la situación es cerrada, sabemos que tiene una solución, podemos utilizar un acceso directo. Y así sucesivamente, cuando hasta el otro extremo, cuando una tarea difícil, hay que hacer un esfuerzo muy alto y la tarea es abierta, no hay una solución única, podemos explorar y perdernos en las soluciones, utilizamos un procedimiento sustancial. Bueno, pues estas 4 con estas variantes, es decir, las 2 para tareas cerradas son directo o motivado, con bajo esfuerzo, con alto esfuerzo, y las 2 para tareas abiertas son heurístico, que es aplicar alguna
solución que nos ha funcionado, algún truco heurístico, un conocimiento que no nos requiera mucho esfuerzo, o el sustancial en el que ponemos todo nuestro conocimiento. Esto quiere decir que en función del tipo de procesamiento, la forma en que se utilizará la información emocional es diferente y la más alta en las estrategias de alta infusión, cuando las tareas son abiertas. Menos en las tareas cerradas que tienen menos color afectivo. Claro, todo que una tarea sea más o menos fácil depende de mí, de la tarea, de la situación en la que esté. Recordamos. Cuando una información negativa emerge con más rapidez, en tareas de búsqueda visual, la atención se fija antes en aquellas cosas negativas, más fácil detectar caras negativas que positivas, más rápido. También tenemos el fenómeno de inhibición de retorno, que es cuando algo no ha funcionado, un esfuerzo atencional, un rato, un punto no ha funcionado, ese punto queda como inhibido y lo desechamos como inútil y luego tardamos más. Bueno, pues es una cuestión también automática y emocional. Y luego, el efecto Stroop, que decíamos que es dentro de la atención, nos cuesta mucho nombrar el color que está impresa esta palabra sin leerla, por lo tanto, la lectura interfiere a la hora de nombrar el color y somos más lentos a la hora de hacerlo. Este es el Stroop habitual, el Stroop perceptivo. Es decir, un proceso automático que es leer, cuando una persona sabe leer, queramos o no, interfiere en una tarea sencilla, que es nombrar el color en que está escrita la palabra. Pero bueno, hay un efecto Stroop emocional. Cuando una palabra tiene un contenido emocional, cuesta más decir en qué color está impresa, porque inevitablemente procesamos la parte emocional. Sin embargo, una palabra más neutra cuesta menos. O sea, nos cuesta menos decir aquí rojo que aquí azul. Respecto a la atención. Y respecto a la memoria, que es donde nos quedamos, entro ya en esto, hay unos conceptos bastante importantes, por lo que os digo siempre, por las preguntas de examen, que son la relación entre memoria, emoción, el recuerdo, en gran parte, depende del contenido emocional del material. También de nuestro estado emocional. Y en función de eso tenemos tres momentos. Cuando almacenamos la información en el periodo de codificación, al principio, es decir, cuando estoy aprendiendo algo nuevo, estoy viendo algo nuevo, en ese momento estoy codificando y dependiendo del contenido emocional de la información será más o menos efectivo la codificación. Y en memoria, la parte posterior, lo que tenemos que hacer habitualmente es recordar. Cuando estamos intentando recordar lo que tenemos en la memoria, le llamamos el periodo de recuperación. Y dependiendo del estado emocional en el que esté durante la recuperación, también va a ser más fácil o más difícil. Para aclarar un poco esta parte, tenemos que distinguir estos momentos claramente. La codificación y la recuperación. Y de ahí tenemos dos fenómenos. Memoria congruente con el estado de ánimo en la codificación y memoria congruente con el estado de ánimo en la recuperación. ¿Qué quiere decir congruente? Que coincide en el tono hedónico. Cuando yo estoy aprendiendo algo, si mi estado de ánimo es triste, alegre, la información triste o alegre la memorizaré más fácilmente. Quedará en mi memoria más fácilmente. Lo mismo
a la hora de recuperar, a la hora de tratar de recordar algo, si yo estoy triste o alegre, me vendrán más a la mente informaciones coherentes, congruentes, tristes o alegres. ¿Se entiende eso, no? En general, la información con contenido emocional se codifica, se recuerda, es decir, todos los procesos de memoria son más intensos, más efectivos que el material neutro, siempre. Y esos dos fenómenos, la congruencia, tanto en la codificación como en la recuperación, está bastante demostrado y muy habitual. Y hay un tercer fenómeno que le llaman memoria dependiente del estado de ánimo. En este caso, la diferencia con estos dos es que en este caso el material, el tono hedónico o no del material no importa. Aquí lo que ocurre es que cuando yo tengo que hacer un ejercicio de memoria, recordar algo, aquellas situaciones en las que estaba en el mismo tono hedónico que ahora, toda aquella información que me llevo en ese momento me vendrá más fácil. Con un ejemplo muy fácil. Si yo aprendí a sumar con un profesor muy divertido que me caía muy bien, es decir, yo estaba contento en la clase cuando aprendí a sumar. Cuando esté contento sumaré mejor o recordaré mejor aquella información, ¿de acuerdo? Si yo aprendí, yo qué sé, los ríos de España con un profesor que me caía muy bien, cuando esté contento recordaré mejor los ríos de España. Fijaos que los ríos no tienen ningún contenido emocional, o esa es la idea. Memoria dependiente del estado de ánimo. Es decir, el estado de ánimo cuando estoy aprendiendo, de alguna forma queda asociado a los ríos y ayuda a la hora de recordar. Bien, eso es lo que tenemos que distinguir aquí. Fijaos, codificación congruente con el estado de ánimo y recuerdo congruente con el estado de ánimo. Los dos fenómenos normales. Y la memoria dependiente, el estado de ánimo es una clave más que me ayuda a recuperar el material. Y da igual el tipo de material. En el libro pone un ejemplo, dice, si yo estoy en un entierro, estoy triste, y me cuentan una cosa divertida, una anécdota, probablemente cuando vuelva a estar triste, igual me acuerdo de esa anécdota divertida. Fijaos que no tiene nada que ver, no es lo mismo que el congruente, es un recuerdo tono irónico contrario o neutro. Y nada, distinguir esto. Cualquier pregunta que os digan, si durante la fase, si estoy intentando aprender algo, intentando memorizar algo, en la fase de aprendizaje estamos en la fase de codificación. Si os dice que estoy intentando recordar algo, estamos en la fase de recuerdo. Y si dice que será más fácil, si nos habla de congruencia, si estoy en determinado estado de ánimo, lo recordaré más fácil, ¿no? Pues eso. ¿Qué pasa cuando hacemos experimentos? Que ahí nos quedamos el otro día. Cuando hago un experimento, normalmente lo que hago es inducir un estado de ánimo para comprobar estas hipótesis, ¿sí? Vamos a comprobar que la gente recuerda, codifica más el material congruente con su estado de ánimo. Las personas que están tristes almacenan en la memoria mejor el material negativo, triste, y viceversa. ¿Qué hago para experimentar eso? Para probarlo. Pues primero los pongo tristes o alegres. Primero se induce un estado de ánimo, como sea, pues diciéndoles, no sé, como queráis, ya habéis visto todos los procedimientos que hay, ¿no? Segunda fase, le damos un material que tiene un contenido anímico negativo o un contenido anímico positivo. Y tratamos de ver si en efecto estas personas recuerdan más el positivo y estas más el negativo. Un grupo le damos el material a los dos y bueno, compramos el recuerdo. Si resulta que este grupo, estas personas recuerdan más el positivo y estas más el negativo, viene a favor, ¿no? Esa es la prueba experimental. Ahora, cuando hacemos la prueba del recuerdo congruente tenemos un pequeño problema y es que lo mismo que ahora, en este momento, aquí cuando están intentando aprender el material, aquí esa fase ya pasó. Cuando estamos hablando de recuperación,
La fase de aprendizaje ya pasó. Entonces lo que hacemos es inducir el estado triste o alegre, el que sea, y le pedimos que recuerde cosas de su vida o de la semana pasada, ¿no? La semana pasada aprendió algo, decimos, dígame todo lo que recuerde, estando triste o alegre. Si trae más recuerdos negativos, esta persona que está triste, y más recuerdos positivos, esta que está contenta, será una prueba del recuerdo congruente con el estado de ánimo. Tal como estoy, me vienen los recuerdos. Pero podría ser que también fuera memoria dependiente, porque obviamente cuando me sucedió esto la semana pasada, algo negativo, yo estaba triste y ahora estoy triste. Es decir, coincide el estado y probablemente eso ayuda a recordar, como dice la tesis de memoria dependiente, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es meter también material neutro y ver si el material neutro, para probar si es memoria dependiente, tengo que meter algún material neutro y comprobar que el material neutro también se recuerda mejor. Es más, en este caso, tendría que recordar si lo que está ocurriendo es un fenómeno de memoria dependiente, toda la información congruente que aprendí estando triste, me tendría que venir con más facilidad. ¿Entiendes la diferencia, no? El problema metodológico. La memoria dependiente, el estado de ánimo es una clave más y da igual que la información sea negativa, positiva o neutra. En cualquier caso, todo lo que aprendí en un estado de ánimo similar al actual me vendrá con más facilidad. ¿De acuerdo? Bien, pruebas a favor de esto. Vimos un experimento de la memoria dependiente de Bober, Montiero, Gilligan, que les ponían a los sujetos estas condiciones. Primero, les inducían un estado de ánimo triste o alegre, les daban un material que podía ser, eran palabras neutras, y luego una prueba de recuerdo libre, en la que tenían que recordar esas palabras y les inducía un estado de ánimo que para algunos era el mismo que tenían y para otros diferente. Es decir, a la mitad de las personas que estaban alegres las pusieron tristes y viceversa. ¿Qué ocurre? ¿Qué resultado tenemos? Aquellas personas que en la fase de codificación, de aprendizaje, estaban tristes, luego tenían palabras, o sea, cuando en el recuerdo también estaban tristes, el porcentaje de recuerdo de las palabras neutras, recuerdo, era muy alto. Sin embargo, esas mismas personas que aprendieron triste, cuando en la fase de recuerdo cambiaron a alegre, apenas bajaron al 45%. ¿Veis la diferencia? ¿Veis qué sencillo es el resultado, no? Los que aprendieron una situación alegre, cuando el recuerdo también fue alegre, fue muy alto. Cuando el recuerdo fue triste, fue muy bajo. Y había un grupo control en el que no pasaban de una fase a otra y, como podéis ver, no hay ningún cambio. Y la comparativa respecto al control es más alta o más baja significativamente. Bien, eso es lo que esperábamos y eso es lo que sale. Ahí nos quedamos, creo, la vez. Y por último, hay otro experimento que utilizó el inventario de desarrollo de depresión de Beck. Aquí, en vez de inducir un estado de ánimo positivo o negativo a las personas, lo que se hizo es medir su estado de ánimo mediante un test. El test es el BDI, que es un inventario que me dice cuán triste, cuán tendencia tiene a la depresión una persona, ¿no? Por lo tanto, la persona que en este inventario saca puntuaciones altas está triste. Y le hacemos una prueba de memoria. Simplemente le ponemos una serie de palabras que tenían carga afectiva, más o menos positiva o negativa, y después, carga afectiva negativa. Y después había una prueba de memoria en la que se suele utilizar mucho,
que es poner una raíz de 3 letras y tratar de completarla. De forma y manera que algunas raíces de estas se podían corresponder con palabras previas, positivas, negativas o neutras, y otras eran nuevas, es decir, no tenían por qué sugerir nada. Entonces, el resultado, el esperado, es que las participantes que tenían un nivel bajo de depresión, es decir, los que estaban más animosos, más contentos, recordaban más palabras positivas y viceversa. Aquellos que tengan una puntuación alta, más palabras negativas. ¿Bien? Con esto terminamos la parte de la memoria y vamos al pensamiento. En general, en todas las categorías de pensamiento, punto 7 y todos sus subpuntos, tanto solución de problemas, categorización, yo no sé si más. En todos ellos, una emoción positiva ayuda al aprendizaje. Así que si estudiáis, cuando estéis contentos, mejor que cuando estéis tristes, que esto funciona 1000 veces mejor. Lo vamos a ver con datos. Primero, la tarea cognitiva más sencilla que hacemos, más sencilla no porque sea siempre fácil, sino la más automática, la que hacemos todo el tiempo, es categorizarla. Cada cosa que vemos le tenemos que dar un nombre, un concepto, meterla o clasificarla en nuestro sistema conceptual, categorizarla. Tenemos que saber qué clase de cosa es. Hay cosas que dentro de su categoría son mucho más típicas y otras más raras, ¿no? Por ejemplo, un coche es un vehículo. Un patín es un vehículo también, pero menos, porque comparte ciertas características con juguete. Entonces, a la hora de categorizar la realidad, tenemos que lidiar con esas categorías. Las categorías humanas no son rígidas, claras y bien definidas como las científicas. Las naturales son más bien borrosas, en las que hay miembros más prototípicos de la categoría y otros menos prototípicos. Pues bueno, cuando estamos aprendiendo, o sea, categorizando la realidad en un estado de ánimo positivo, se amplía, se enriquecen las categorías, las categorías son mucho más eficientes, más flexibles, más amplias, y ese enriquecimiento nos lleva a mayor flexibilidad a la hora de trabajar con ellas y por lo tanto mayor creatividad. Los límites de las categorías, por ejemplo, si un patín puede ser un medio de transporte o incluso unos patines o yo qué sé, cualquier cosa, una cuerda, si me puedo descolgar con ella. Esa flexibilidad, permeabilidad de los límites, una cosa la puedo usar para 3 cosas diferentes, que ayuda a la creatividad. Se favorece muchísimo con un estado de ánimo positivo. ¿De acuerdo? O sea, el resultado es fácil. Bien. En cuanto las personas tienen una... Bueno, esto no es lo que he puesto aquí. Cuando las personas tienen un estado de ánimo extraordinariamente creativo, feliz, aunque sea patológico, cuando un episodio de manía, no sé si sabéis que es un trastorno bipolar, ¿no? Una persona bipolar pasa por fases depresivas y pasa por fases de manía en la que todo le va a salir bien, tiene un estado de ánimo exaltado y es capaz de empezar muchas cosas. Bueno, pues esas personas en esos momentos, incluso por ellos mismos lo dicen, en ese momento todo es más fácil y les sale creatividad. De hecho, hay artistas que han creado en esos estados. Bien,
Y resulta que además el tono afectivo positivo solamente afecta a los materiales positivos, es decir, los materiales tristes que nos entristecen, valencia negativa, no se ven afectados, no se categorizan de forma diferente. Si yo estoy en un estado positivo, el material que se ve afectado, o sea, que se ve favorecida la categorización es el positivo, no el negativo. Es como que tenemos un sistema específico para procesar la información positiva y otro para la negativa. El sistema específico para la positiva se activa. No es que nos parezcan las cosas mejores y más bonitas. Las que nos parecen feas no se ven afectadas por el tono. Las que nos gustan se ven favorecidas. ¿De acuerdo? Luego, otro matiz, aparte de este que me lleva a la creatividad, de mi Enter, es la emoción también entra en las categorías. Una cosa, un coche no solo es un vehículo, es muchas cosas. Es mi coche, es un rasgo social, mil cosas, ¿no? La máquina, todo lo que queráis. Entonces, una de las informaciones que tiene el coche es que me gusta, que es mi coche, o que no me gusta, o que es feo. O sea, la parte emocional también ayuda a categorizar. De hecho, como una cosa tiene información emocional como parte de la categoría. Ya hemos visto también que en el modelo de redes asociativas creían que la emoción se codifica como un nodo más de la información. Bueno, pues aquí tenemos una estructura emocional, unas emociones que hemos creado, por ejemplo, la emoción de felicidad, y dentro de felicidad, o dentro de esa categoría felicidad, puede haber objetos o cosas, o situaciones o sensaciones que asociamos con la felicidad como parte de la felicidad. O sea, un criterio de categoría es las emociones y pueden entrar en el sistema categorial. Muchas veces las categorías sirven para interpretar la realidad. Yo cuando veo algo, lo asigno una categoría y si mis categorías construidas algo entra en una categoría emocional, la respuesta será automática casi. Un estudio de Niedenthal, que lo que tengo aquí, es para demostrar que la categoría también entra en la categorización. Hace un estudio en que personas con estado de ánimo triste, alegre o neutro tienen que comparar una serie de caras que son o bien con diferencia de categoría objetiva, cognitiva, varón o mujer, o bien con una diferencia de categoría emocional, triste o alegre. Y simplemente se les pide a los sujetos que evalúen la similitud entre las caras. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que las personas que estaban en un estado afectivo neutro solían clasificar las caras en varón o mujer. Sin embargo, las personas que estaban con felices o tristes, en un estado emocional, estos dos grupos, las clasificaban en alegres o tristes. Es decir, los grupos con emoción hacían la clasificación en filas y los grupos sin emoción los clasificaban por género. Por lo tanto, las emociones positivas nos afectan a la categorización y percepción del entorno, agilizan, confieren utilidad a las categorías, facilitan las asociaciones, la creatividad y también participan en la estructura jerárquica. Resumiendo. Bien, solución de problemas, toma de decisiones. Siempre todo va mejor porque la emoción positiva nos da flexibilidad cognitiva. Tenemos más interconexiones. El material es más diverso, más interconectado. El estado
el estar contento también es una señal que ayuda a la tarea porque nos hace optimistas, nos genera ideas nuevas donde pueden surgir pensamientos y creatividad mayor, es decir, podemos llegar a más soluciones que si estuviéramos tristes, y nos da seguridad, el sentirnos bien nos da seguridad y eso nos lleva a ser más creativos. Hasta ahí bien, ¿no? Muchos estudios en laboratorio han demostrado esto, pues poniendo a la gente lo mismo en un estado de ánimo u otro y viendo qué ocurre, el que nos nombra, bueno, en todos los tipos de razonamiento, sean tareas verbales, creatividad pura, visual, algún test de creatividad como el de asociaciones libres de palabras que no tienen una conexión lógica, sino más bien, bueno, como el ejemplo que veis ahí. Fugaz, polvo, actor. ¿Con qué otra palabra se puede crear? Bueno, pues una persona con cierta flexibilidad podría decir estrella. Estrella fugaz, polvo de estrella, es una estrella de cine, ¿no? Bien, el problema de las cerillas, que es un problema de creatividad, de utilizar algo como una caja, utilizarlo como soporte, en vez de como caja es cambio de función que requiere un salto creativo y se hace mucho más si tenemos un estado de ánimo positivo. Bueno, lo cual me lleva a pensar que ojo con los muebles de IKEA también deberían decir eso, móntelo usted cuando esté contento, si no mal. Luego, la emoción en la toma de decisiones. Tomas de decisiones no son el día que eliges la carrera solamente. Todos los días, en todas estamos pequeñas decisiones, ¿no? Algunas más problemáticas, otras menos. Bueno, pues la mayoría no son racionales. La mayoría tienen un contenido emocional y hedónico, ¿no? La ropa que me pongo, dónde voy, saludo o no saludo, la forma de decir, contesto o no contesto, muchas cosas. Entonces, normalmente buscamos recompensas a corto plazo, aprendemos del recuerdo y, claro, valoramos en cada situación qué es lo que nos conviene. A veces conviene anteponer un poco de autocontrol, esperar la emoción positiva a una consecuencia más. Bueno, pues todo esto son decisiones en las que las emociones están ahí siempre. Y claro, depende de lo que yo interprete. Si me va a convenir esperar a mañana porque va a conseguir algo mejor, si estoy impulsivo, eso os habrá pasado muchas veces, cuando vas a comprar, no sabes si hacerlo o no. Bueno, pues ahí está. Entonces, lo importante, en este caso, cuando una situación tiene mucho riesgo, es decir, en general, la toma de decisiones en situaciones de alegría funciona mucho mejor. Somos más atrevidos, en general. Ahora bien, si el riesgo es muy alto, la situación tiene un riesgo vital que nos puede afectar algo muy importante, en ese caso somos cautos, a pesar de estar muy contentos. Es decir, en general, una situación de alegría positiva, de felicidad, nos ayuda a ser más osados y atrevidos, pero si el riesgo es muy alto, no. Somos conservadores. ¿Por qué? Una teoría dice que cuando tú te sientes bien, lo que quieres es seguir sintiéndote bien, y si el riesgo te puede llevar a una situación negativa, dices, cuidado, que esto se acaba, mejor mantenernos así. Es decir, tratamos de mantener el estado de ánimo positivo. Cuando una situación es muy compleja, el experimento que veis ahí es pues, un problema médico, o sea, situaciones difíciles, donde hay muchos factores o muchos factores y muchas variables a considerar. Bueno, pues como resumo aquí, en general, el estado de ánimo positivo nos hace considerar más variables de forma más rápida, organizándolas más, es decir, no solo contar algunas por separado, sino agrupándolas, haciendo clústeres, decir, bueno, pues esta y esta y esta.
formarían, bueno, el ejemplo que pone, comprar un coche, mucho mejor organizado y muchos menos sesgos, errores esos de ir, dejarnos llevar por aspectos parciales de la situación, dejarnos engañar, ¿no? De cierta manera. Y en un experimento un poco más natural, que es el de los médicos, estudiantes de medicina, que les daban una situación de diagnóstico difícil, es decir, material difícil de interpretar, donde te puedes equivocar muy fácilmente y son ellos siempre, más eficientes. Acabaron antes, diagnosticaron a más pacientes, pusieron tratamiento, integraron los datos, bueno, mucho mejor. Sabían discriminar la información que era relevante de la que no, todo eso. Y con esto acabamos. Os pongo también, el tema 4. Os pongo también, y ahora sí, bueno, creo que os he puesto en todos, ¿no? Algunas preguntas, no muchas, de este tema, para que hagáis una pequeña autoevaluación. Como digo, es el último de los temas más teóricos. Las preguntas serían de cada uno de estos puntos. Son preguntas de examen, tipo examen, ¿no? De estas que tenemos dos alternativas, A o B, una quita otra, y la mayoría, la respuesta está literal, pero más que esté literal o no, os lo digo siempre, a mí me interesa que veáis a dónde apunta el examen, qué parte. Y ahora, una vez estudiado, bueno, supongo que habéis estudiado el tema, habéis llegado ya a fondo. No antes, ahora es cuando tenéis que mirar los exámenes, para ver dónde enfocan y saber el grado de conocimiento y de confusiones que podemos tener. Por ejemplo, hay preguntas que para mí son, sin duda, por el sentido que tiene. La información con carga emocional se recuerda peor que las gráficas. Por lo que hemos dicho, que diría falso, se recuerda mejor. El modelo que hemos visto de redes asociativas, de infusión o de afectos, los tres que había, el de redes asociativas, que era redes, nodos, red, donde en cada red podíamos poner un contenido, un objeto o una emoción. Dice, los nodos emocionales se conectan a otras unidades de contenido semántico, como conductas y gestos. Los nodos emocionales son independientes. Bueno, pues recordáis que los nodos estaban en la red. No quiero dar la respuesta, sino que quiero que veáis cómo razonar. Y por supuesto, no tengáis un solucionario cerca, donde diga A, B, A, B, A, B y comprobéis nada más que eso. Buscadlas aquí, buscadlas en el libro, que es la única forma de que esta pregunta no la volváis a fallar nunca. Ni esta, ni otras similares del mismo apartado del libro. Mira, esta es la que vamos a hablar ahora. Un estado de ánimo positivo induce a tomar decisiones arriesgadas ¿cuándo? Pequeño. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y tenéis unas pocas más. Hasta 7 u 8. Os las dejo aquí, que os sirvan, y si no las busquéis en los exámenes, que las tenéis sabéis que en la página web de la UNED Caratel están todos los exámenes anteriores. Vamos a ver esta práctica. Si no la vemos entera, en parte sí la vamos a ver. En esta, bueno, recordáis primero que teníamos dos prácticas en la asignatura, que una ya la vimos, si tenéis alguna duda la podemos recordar, que era la hipótesis del feedback facial. Aquella en la que se nos indicaba que hiciéramos un experimento en el que la hipótesis principal es que la expresión facial induce un estado emocional. La mera expresión facial puede cambiarnos el estado emocional. Y eso lo comprobábamos viendo si las personas cambiaban su evaluación de unas viñetas, si las veían más o menos divertidas, en función de su estado emocional previo, el inducido. Bien, lo que
Lo más importante y lo que tienen en común las dos prácticas es que son un experimento. Un experimento científico tiene siempre una estructura que os di y va a servir para este también. En este nos proponen una teoría de Fayón de la primacía afectiva que hemos visto. Bueno, este documento es el de las instrucciones que tenéis en la página de la asignatura. Voy a poner yo un pequeño esquema mío para explicarlo. Podéis seguirlo en el documento. Todos los materiales necesarios que yo nombre aquí o que aparecen aquí están también en la página de la asignatura disponibles para que los podáis usar. También os dije en la primera práctica, y os digo en esta, que aunque diga que se trata de hacerla y ver el resultado, por supuesto, hacerla tiene muchas componentes interesantes. Vais a aprender las dificultades de un buen experimento, todas esas cosas, pero también la podéis imaginar, es decir, no tenéis por qué hacerla, tenéis que entenderla. Hacerla es muy interesante, ¿eh? Si lo hacéis veréis todo lo que se complica un experimento. Bueno, podéis la hacéis. Bueno, un experimento os dije que tiene siempre. En las revistas se suele poner un resumen primero de todo lo que ha salido, tanto todos los apartados, un pequeño resumen de 100, 200 palabras, para que el lector pueda ver si le interesa o no seguir leyendo. Y luego la estructura es parte teórica. ¿Qué estamos investigando? ¿Qué se ha investigado hasta ahora en ese tema? ¿Y por qué nosotros vamos a hacer esta investigación? El estado de la cuestión en el ámbito que estamos. De ese estado de la cuestión y de nuestro propósito, es decir, lo que nosotros queremos hacer, desembocaremos en una hipótesis concreta. Yo tengo alguna aportación teórica, una idea de cómo debe ser ese modelo teórico y propongo una hipótesis. Yo creo que si ocurre esto, ocurrirá esto. Y lo voy a comprobar mediante un experimento y explico el experimento, el procedimiento. ¿Qué método voy a usar? ¿Qué sujetos? ¿Cómo lo voy a hacer? Veremos los resultados y discutiremos si realmente apoyan mi hipótesis y aportamos algo al estado de la cuestión o no. Con esta estructura vamos a ver lo que nos propone. Lo primero, el texto nos explica que estamos hablando de la hipótesis de independencia. En este caso, el autor, Fayón, nos propone que los procesos afectivos, emocionales y los cognitivos son independientes, cada uno funciona por sus propios circuitos. Ahora bien, Fayón dice que lo primero que se procesa y de una forma automática, bueno, podemos comparar la teoría con la otra, ¿no? Con Bauer u otros, pero que también hablaban de independencia, pero para él se mezclaban, bueno, la que nos importa, la que tiene el texto de Fayón, yo os he puesto el esquema que utilizamos en la parte teórica del tema 4. Para Fayón, lo primero que se procesa es la parte emocional, de forma automática, de forma también inconsciente, la mayor parte de las veces, y eso pinta o influye en el procesamiento cognitivo, que vendría después o es más lento. Esto le llamó la primacía afectiva. Lo primero, lo que determina y viene antes, es lo emocional. Bueno, pues bajo esta hipótesis, la primacía afectiva y la independencia de los procesos, como él decía, las preferencias y las inferencias, tomando como preferencias lo que te gusta, la parte emocional, afectiva, lo positivo, negativo, no tienen nada que ver, son independientes de los pensamientos inferenciales que son lógicos y racionales. Preceden y son diferentes a las inferencias. Y según Fayón,
lo que él quiere probar, o la consecuencia que podemos sacar de esta independencia, de esta primacía afectiva, es que aquellas cosas que conocemos, la hipótesis de la familiaridad le lleva a la hipótesis del efecto de la mera exposición. Aquellas cosas que hemos percibido de alguna manera, que nos son familiares de alguna manera, nos resultan más agradables que aquellas que no. Es decir, las cosas que conocemos nos resultan más seguras y más agradables que aquellas que no. Esto se llama el efecto de mera exposición. Y esta es la hipótesis que queremos comprobar en este experimento. Es decir, partimos. Esta es la cuestión. La parte emocional precede y pinta o le da color, influye de una forma decisiva en el procesamiento cognitivo. Una de las cosas que suceden es que la percepción, la familiaridad con un objeto lo hace más familiar y más agradable a nuestra vista. Es decir, independientemente de hacer ninguna inferencia, de ningún pensamiento lógico con el objeto, solo por la mera exposición va a cambiar su valencia afectiva. Esta es la hipótesis, efecto de mera exposición. Es decir, esperamos que cosas que en principio son neutras para las personas, a fuerza de verlas sin procesarlas, sin darles un significado, sin tener una experiencia significativa con esas cosas, simplemente percibiéndolas, simplemente viéndolas, cambie su agradabilidad o la sensación o la emoción que nos produce. Fácil, ¿se entiende? Bien, pues vamos a comprobarlo. ¿Cómo? A más gente participe, mejor, porque si hacéis el experimento con una sola persona, puede ser que tenga unas preferencias determinadas o unos sesgos determinados, una historia, un aprendizaje. Las personas no somos hojas en blanco, tenemos una historia y pueden contaminar mucho los resultados. Pueden contaminar preferencias estéticas, experiencia vital, muchas cosas, o incluso tendencias de respuesta, colaboración en el experimento. Entonces, siempre en un experimento a más gente mejor. Dice que al menos 5 personas, pero a más gente mejor. ¿Por qué? Porque si hay más gente, todas esas variables extrañas que nos pueden contaminar resultados se compensarán. Habrá gente que le gusta verde, gente que le gusta azul, en promedio no habrá colores. ¿Bien? ¿Qué material vamos a utilizar para exponer, a ver si mejora la valoración? Pues en este experimento se utilizan ideogramas chinos. Por supuesto, bueno, ideogramas, los símbolos del alfabeto chino, o de no alfabeto, sino el ideograma que es alfabético, y la percepción visual. Es decir, lo vamos a ver. Por supuesto, partimos de la hipótesis de que estos ideogramas, este material es extraño a los sujetos. Ningún sujeto de los que participen debería conocer el chino o tener familiaridad con esos ideogramas, porque ya nos contaminaría el resultado. Eso es ya, nosotros esperamos que la familiaridad de los ideogramas para todas las personas sea similar y nula, o casi nula. ¿De acuerdo? Y el procedimiento, el experimento consta de 2 partes. La primera, les haremos ver esos ideogramas con un procedimiento que podamos contabilizar cuántas veces ven uno de ellos con cierta atención. Acabaremos la primera fase y en la segunda les pediremos que cada uno de los ideogramas que ha visto en la primera valore si cree que su significado es positivo o negativo. Fijaos que en ningún momento les vamos a decir a las personas que están haciendo un experimento sobre familiaridad, ni qué van a ver. ¿Por qué? Porque eso crearía una expectativa de resultado que contamina el resultado. Entonces le decimos
En la primera fase, usted solo tiene que prestar atención. Vamos a decir que es, bueno, nos propone en la tarea que les digamos que es un experimento sobre la facilidad para aprender idiomas extranjeros, en este caso con los símbolos. Entonces, en la primera parte, usted ve los símbolos, simplemente atienda a ellos, valga la redundancia, con la máxima atención. Y en la segunda le diremos, ¿usted qué cree? Este símbolo representa una idea. Sabemos que los símbolos chinos pueden representar ideas, bueno, una idea positiva o negativa. Claro, como no tienen idea de si es positiva o negativa, la única diferencia entre un símbolo y otro es que uno lo habrá visto más veces que otro. Es decir, será más familiar o menos para él. Y esta familiaridad esperamos que el que haya visto más veces lo valore más positivamente que el que haya visto menos. Las personas van a pasar todas por las mismas condiciones. Todas van a ver los mismos símbolos en la primera fase y van a valorarlos en la segunda. Por lo tanto, la diferencia que yo voy a medir es entre símbolos, entre un símbolo y otro. Algunos presentaré más veces y otros menos. No entre personas, sino entre símbolos. Así pues, hallaremos algunos datos que es la valoración media. Todo esto que voy a enseñar ahora está disponible en la página. Primera parte. Tenemos 6 símbolos que a la hora de valorar saldrán en este orden y algunos van a aparecer muchas veces y otras veces menos. Es decir, nosotros los identificamos y a la hora de presentarlos, el 3 lo vamos a presentar 25 veces. El 5 10 veces, el 1 5 veces. Bueno, podría ser cualquier otro orden. Entendéis que en principio son equivalentes los símbolos, no son familiares. Lo que importa es que recordar bien cuál vamos a presentar cuántas veces. Uno de ellos no lo vamos a presentar ninguna vez. ¿Cómo es la presentación? Pues si miráis el documento, lo que se hace es una pantalla en la que aparece un símbolo más, se le pide que atienda al símbolo porque ahí va a aparecer un signo. Y durante no me acuerdo cuánto. Está en el material, está programado ya en una hoja en un PowerPoint, en el que ya está todos los tiempos programados. Es decir, si queréis usar el PowerPoint, es muy rápido. Son 43 simbolitos que tiene que ver la persona. Ya está, si es cada uno un segundo, imaginad, más tiempo de espera, pues un minuto a lo sumo. Verá 25 veces 10 veces pero no lo sabe, pueden venir de una forma aleatoria. Aparecerá aún más en la pantalla un símbolo donde tiene que mirar, o sea, aparece en diferentes lugares de la pantalla también para compensar eso. Donde tiene que mirar, mirará, aparecerá el símbolo y desaparecerá. Fijaos que lo único que hacemos es que lo perciba con cierta atención, unos más veces que otros, nada más. Eso es todo el tratamiento. ¿Y qué esperamos? Pues que luego, a la hora de valorarlos, le pediremos cada uno de los valores, y este es positivo o negativo, pues nos dará una valoración de 1 a 10. Una escala con 10 casillas en las que simplemente ahora no. ¿Y qué esperamos? Pues esperamos esto. Bueno, con esto nos vamos, lo dejamos hasta el jueves que viene. Esperamos que en un cuadro, el 4 que se ha presentado 0 veces, como podéis ver aquí, y el 3 que se ha presentado 25 veces, el resultado sea algo parecido a esto de valoración. ¿De acuerdo? Si sale esto, nuestra hipótesis está más que comprobada. Lo dejo aquí. La semana que viene, si queréis, lo miramos un poco más y pasaremos al tema 5, de emociones concretas ya. Alegría, sorpresa, asco y miedo. ¿Verdad? Que vaya bien. Hasta la semana que viene. Os dejo.